La mañana en Sevilla despertaba con su luz dorada, anunciando un día cualquiera para unos, pero cargado de expectativa para Victoria. La conocíamos como una mujer decidida, pulcra en sus trajes de corte impecable, con el cabello perfectamente recogido y la mirada clara, casi fría, cuando hablaba de negocios. Sin embargo, hoy su corazón latía con una mezcla de ansia y esperanza. Por primera vez, tal vez su pequeña Emma respondería. Victoria vivía atrapada entre aeropuertos, juntas interminables y decisiones empresariales que parecían ignorar el ritmo más básico del corazón. Pero con Emma era distinto. Su hija había perdido la voz desde que era bebé. El trauma, dicen los especialistas, había sellado su voz en un silencio tan profundo que, incluso a los 8 años de edad, Emma apenas articulaba sílabas. Cuando Victoria la llevaba de la mano por las calles blancas del barrio, tan lleno de bugambillas y aromas a jazmín, el silencio de Emma era un espacio doloroso. Era como si caminara con una memoria perdida, esperando recuperar algo que jamás había pronunciado. Sin embargo, esa mañana algo en el aire era diferente. Quizás era el eco suave de campanadas de la iglesia cercana, o el canto de un mirlo escondido en una rama. Victoria ajustó la bufanda azul pálido de Emma, habitual toque de color en sus atuendos grises, y la condujo hacia el parque. El suelo rojo de los pasillos contrastaba con el césped aún húmedo. La brisa traía promesas. El parque estaba casi vacío, salvo el columpio del fondo donde Emma se sentaba, inmóvil, escuchando los crujidos de la madera. Esa era su rutina. Balancearse sin moverse demasiado, observadora del mundo a través de sus ojos amplios y curiosos. Pero la gente pasaba, sonreía o intentaba palabras vacías. «¡Buenos días, preciosa!» Y Emma respondía con una mirada distante, ni sí ni no. Todo un universo encerrado en la indiferencia. Entonces apareció Marcus. Lo reconocerías al instante, un hombre corpulento, de callada presencia, con una chaqueta informal y una barba de unos días, pero con una calma que parecía construida desde la empatía. Venía con su hijo, Jake, de 5 años, risueño como un rayo de sol. Jake corría con una energía pura, los brazos extendidos, mientras el mundo parecía bailar a su alrededor. A simple vista, Marcus era un entrenador de fútbol infantil. Pero lo que más destacaba era su respeto por los espacios ajenos, su mirada comprensiva cuando descubrió a Emma en aquel columpio. Victoria, como de costumbre, quiso intervenir. «Perdona, él no suele hablar», pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando Marcus simplemente sonrió y respondió. «No importa, él no necesita hablar para jugar». Con esa frase sencilla pero profunda, redujo siglos de pánico en la mente de Victoria. ¿Y si el lenguaje de Emma era otro? ¿Y si lo que necesitaba era simplemente encontrarse con la infancia, no la palabra? Jake se acercó sin hacer ruido. Extendió su mano hacia Emma, no exigiendo nada, solo compartiendo un gesto. En ese pequeño instante, el silencio cedió 1 centímetro. Emma ladeó la cabeza, curiosa. Se notaba en sus pupilas la chispa, tenue, pero clara. Victoria contuvo el aliento mientras el niño le ofrecía un trozo de pan, como en una historia de bondad espontánea. Emma lo tomó sin soltarse del asiento, y entonces, una mueca. No una sonrisa completa, pero sí un destello que hizo que el corazón de Victoria se apretara. Aquella mueca era el cabo frágil de esperanza que la sostenía. Marcus, sin esperar reconocimiento, habló bajo. «¿Juegas conmigo, pequeña?» No hacía falta más. La invitación era pura, sin juicios, sin expectativas. Esa bajó del columpio y lo hizo. Caminó hacia el centro de ese círculo improvisado. La tierra rojiza chocó contra sus zapatillas, una sensación que la ancló al presente. Jake la miró con ojos brillantes, dijo, «¡Vamos!» y extendió su mano nuevamente. Esta vez Emma la tomó. Era un pacto silencioso. Y entonces ocurrió. Un sonido. Apenas un murmullo. Una sílaba casi evaporada. «Val». Fue tan breve,
tan tenuemente pronunciada que Victoria casi creyó que lo imaginó. Pero estaba allí, en el aire, una palabra que se abría paso entre las sombras. «Ball», repitió Jake, como confirmando que aquella sílaba era un puente, y Victoria sintió como un hilo se entrelazaba entre su hija y el mundo. La gente a su alrededor pareció desvanecerse. Los árboles, el canto lejano de una paloma, todo giró en torno a ese instante donde el silencio dejó de ser prisión. Victoria bajó la mirada, con lágrimas temblando en sus pestañas, y con el impulso que apenas contenía, se arrodilló y acarició el cabello de Emma. Marcus, respetuoso, observó a lo lejos, sin intervenir. Sabía que el momento, frágil como una flor al amanecer, era de Victoria y Emma. El día continuó, pero para Victoria el tiempo se había detenido ahí. No había triunfos corporativos, ni correos respondidos, ni sonrisas de fachada. Solo la voz de su hija, aunque pequeña, había encontrado su espacio. Solo ese murmullo acercó demasiado a un corazón devastado y lo sostuvo. Y ese murmullo era el principio. La voz de Emma, aquel murmullo casi perdido en el aire, seguía flotando en la memoria de Victoria cuando regresaron a casa. Era como si aquel bal se hubiera quedado prendido en su piel, repitiéndose en cada latido de su corazón. Durante la cena, mientras las luces de Sevilla titilaban al otro lado de la ventana, Victoria no probó bocado. Observaba a su hija, tan tranquila, dibujando con lápices de colores sobre un cuaderno, como si nada hubiera ocurrido. Pero Victoria sabía que todo había cambiado. El sábado siguiente, el ritual se repitió. Emma pidió con un gesto ir al parque. Victoria aceptó sin vacilar, aunque por dentro temblaba de miedo y esperanza. Caminaban por las calles empedradas, entre fachadas encaladas cubiertas de bugambillas violetas, hasta llegar al mismo parque donde la semana anterior había ocurrido el milagro. Y allí estaban de nuevo, Marcus y su hijo Jake. Como si el destino hubiera decidido tejer sus vidas en un mismo hilo, los encontraron en el mismo banco, con el mismo aire despreocupado. Jake corría detrás de una pelota desinflada que botaba torpemente sobre el suelo, mientras Marcus le seguía a paso tranquilo. «Buenos días», dijo Marcus, con una sonrisa sencilla. Victoria se sorprendió al escuchar lo natural que sonaba su saludo. Nadie, en todos esos años de silencio, se había acercado sin rodeos, sin la inevitable pregunta sobre ¿qué le pasa a la niña? Jake, en cambio, fue directo a Emma. «Astronauta, hoy vamos a explorar Marte. ¿Quieres venir?» Victoria contuvo el aliento. Emma, como siempre, no respondió con palabras, pero tampoco apartó la mirada. Jake no se dio por vencido. Comenzó a dar saltos extraños, simulando caminar en gravedad cero, con los brazos extendidos. Emma observaba fascinada. Marcus se acercó y, con un gesto amable, preguntó a Victoria, «¿Puedo sentarme?» Ella asintió, aunque aún mantenía la distancia propia de quien ha aprendido a vivir a la defensiva. Marcus no insistió. Sacó de su bolsillo 2 vasos de cartón con café y le ofreció uno. «El de la cafetería de la esquina», explicó. «No es gran cosa, pero calienta las manos». Victoria lo aceptó, sorprendida por el detalle. Tomaron sorbos en silencio mientras miraban a sus hijos. Jake seguía inventando misiones intergalácticas y Emma, aunque no hablaba, había dejado el columpio y lo seguía con pasos cortos, casi tímidos. «Su hija es muy observadora», comentó Marcus de pronto. «Está analizando cada movimiento de Jake, cada reacción de los demás niños. Aprende más de lo que parece». Victoria lo miró incrédula. Nadie jamás había descrito a Emma de esa manera. Siempre escuchaba rara, callada, diferente. Nunca observadora, nunca con respeto. «La mayoría no lo nota», respondió ella con cautela. Marcus se encogió de hombros. «Trabajo con muchos niños. Algunos aprenden haciendo, otros mirando. Los que miran suelen ser los más profundos». Las palabras, tan simples, se clavaron en Victoria como una revelación. Quizás Emma no estaba rota.
Quizás su silencio era otra forma de mirar el mundo. Durante 3 tardes seguidas, el mismo patrón se repitió. Emma y Victoria llegaban. Poco después, Marcus y Jake. El niño, incansable, inventaba historias. Piratas en el Guadalquivir, buzos en un mar invisible, cazadores de dinosaurios perdidos en un parque lleno de palmeras. Siempre incluía a Emma, asignándole papeles que no requerían palabras. Vigía en el barco, guardiana del tesoro, exploradora silenciosa. Victoria lo observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. Emma no hablaba, pero sonreía. Dibujaba en la arena, e incluso caminaba en círculos junto a los demás niños, como si poco a poco su burbuja se resquebrajara. El viernes, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Jake organizó un juego de restaurante improvisado con varios niños del barrio. Cada uno debía preparar platos con hojas y arena, y Emma fue nombrada catadora. Al principio solo asentía o negaba con la cabeza, pero cuando un niño protestó porque ella no decía nada, Marcus intervino con la naturalidad de un mago. Algunos críticos gastronómicos no hablan, escriben. ¿Qué tal si Emma dibuja estrellas para puntuar los platos? Sacó un pequeño cuaderno y un lápiz de su mochila. Emma, seria y concentrada, comenzó a trazar estrellas cuidadosas. Los demás niños aceptaron su sistema sin cuestionarlo y se esmeraron en ganar más puntuaciones. Victoria sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía a Emma integrada en un grupo, reconocida no por lo que le faltaba, sino por lo que podía dar. El juego evolucionó hasta que alguien sacó un balón. La regla era simple. Cada vez que lo recibías, debías decir qué ingrediente mágico aportaba a la receta. Cuando el balón llegó a Emma, todos guardaron silencio. El círculo entero la miraba. Ella sostuvo la pelota, temblorosa. Jake estuvo a punto de saltarse su turno para evitar el mal rato, pero Marcus lo detuvo con suavidad. «Todos tenemos voz aquí», dijo, arrodillándose para mirar a Emma a los ojos. «¿Qué ingrediente añade tu balón?» El aire se volvió denso, como si el parque entero esperara. Victoria sentía cómo su corazón martilleaba en el pecho. Emma bajó la vista al balón, luego miró a Marcus, luego a su madre. Tomó aire. Sus labios se abrieron. «Bola», susurró, una palabra minúscula, apenas un soplo, pero que retumbó como un trueno en el alma de Victoria. Las lágrimas le nublaron la vista. Quiso abrazar a su hija, pero contuvo el impulso. Marcus había seguido el juego sin hacer un espectáculo. «Perfecto», dijo él con naturalidad. «La bola es el ingrediente secreto». Los niños celebraron y continuaron jugando como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero Victoria sabía que el mundo había cambiado para siempre. Cuando todo terminó, Emma se acercó a ella y, por primera vez en público, se dejó abrazar. Victoria la sostuvo contra su pecho, llorando en silencio, mientras Marcus y Jake se mantenían a una distancia respetuosa. «Gracias», susurró Victoria, incapaz de contener la emoción. «No tienes idea de lo que esto significa». 8 años. 8 años de silencio. Marcus la miró con una calma llena de comprensión. Cada niño tiene su propio tiempo. A veces solo necesitan la llave adecuada para abrir la puerta. Jake, ajeno a la magnitud del instante, brincó y dijo: «Emma ha hablado. ¡Qué guay! Mañana dirá nave espacial o dinosaurio». Marcus le puso una mano en el hombro, pidiéndole que bajara el entusiasmo. El niño entendió y guardó silencio, aunque sus ojos brillaban de alegría. Victoria, por primera vez en años, se permitió un pensamiento impensable. Quizás su hija, algún día, encontraría de verdad su voz. Y tal vez, ese hombre y su hijo eran parte del camino hacia ese milagro. El lunes amaneció con un aire distinto en la casa de Victoria. Sevilla se desperezaba bajo un cielo claro, mientras el murmullo lejano de un organillo callejero llenaba el ambiente de una nostalgia dulce. Emma, todavía con el pijama de algodón, dibujaba en silencio en la mesa de la cocina.
Trazaba estrellas, círculos, pequeños garabatos que parecían mapas secretos. Victoria, al verla, comprendió que su hija estaba reviviendo el juego del viernes. El restaurante, el balón, la palabra susurrada. Habían pasado 2 días desde que Emma había pronunciado bola, y Victoria aún lo sentía como un eco en el pecho. Un eco que no podía dejar morir. No bastaba con esperar otro milagro casual en el parque. Intuía que había una puerta entreabierta, y temía que se cerrara si no encontraba la manera de sostenerla abierta. Aquella tarde, cuando recogió a Emma del colegio, Oigio, Marcus y Jake ya los esperaban a la salida del parque, junto a la verja de hierro forjado. Jake agitaba la mano con entusiasmo, como si fueran amigos de toda la vida. Emma levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, no se escondió detrás de su madre. Caminó unos pasos hacia él, contenida, pero sin miedo. «Hoy hay sesión en el centro comunitario», dijo Marcus con naturalidad. «Nada formal, solo un grupo de niños jugando. ¿Os apetece venir?» Victoria vaciló. Las terapias pasadas habían sido un desfile de decepciones. Especialistas de Madrid, psicólogos de renombre en Barcelona, hasta métodos milagrosos que solo vaciaron su cuenta bancaria. Y sin embargo, aquí estaba aquel hombre, ofreciéndole algo tan simple como un juego en un centro modesto de barrio. «No quiero que se sienta presionada», murmuró Victoria, más para sí misma que para él. «Precisamente por eso funciona», respondió Marcus con serenidad. «No hay presión, solo niños siendo niños», accedió. Y 20 minutos después cruzaban las puertas del centro, un edificio antiguo pintado de blanco, con un patio interior donde colgaban macetas de geranios. Dentro, la sala principal era un gimnasio sencillo, con colchonetas, aros de colores y un par de bancos de madera contra la pared. El aire olía a goma y a tiza, recuerdos de la infancia de cualquiera. Había ya unos 7 u 8 niños, la mayoría hijos de familias trabajadoras del barrio. Algunos correteaban con pelotas de espuma, otros se reían intentando saltar aros en el suelo. Jake entró como un rayo, gritando: «¡Misión de rescate! ¡Los peluches están atrapados en la torre!». Todos se lanzaron a la aventura, y Marcus, sin satisfacción, sin alzar la voz, les fue guiando con gestos claros. Había dispuesto un recorrido con colchonetas como si fueran montañas, aros que simulaban ríos y sillas formando un túnel estrecho. Emma se quedó de pie junto a la puerta, con su mochila aún colgada. Victoria sintió ese nudo habitual en el estómago, el miedo a que su hija volviera a encerrarse, a que todo lo logrado en el parque se esfumara. Pero Jake, sin perder un segundo, corrió hacia ella. «Necesitamos un vigía. Tú puedes señalar los peligros desde arriba», le dijo, y la condujo suavemente hacia un banco. Emma dudó, pero subió. Desde allí comenzó a levantar la mano tímidamente cada vez que alguien se acercaba a un río o a una montaña. Marcus la miró de reojo y asintió con aprobación, como si aquello fuera tan valioso como una palabra. Victoria, desde el banco de padres, respiró hondo. Había algo diferente en aquel espacio. Nadie juzgaba, nadie forzaba. Solo risas, caídas torpes y un entusiasmo contagioso. En un descanso, un niño pequeño se acercó a Emma con un dibujo de un perro. «¿Te gustan los perros?», preguntó. Emma se tensó, pero Marcus intervino al instante. «Vamos a hacer un juego. Cada uno dibuja su animal favorito y los demás adivinan cuál es». Repartió folios y rotuladores. Emma, con la seguridad de quien tiene un papel definido, dibujó un búho de grandes ojos. Los demás niños adivinaron rápido, y ella sonrió apenas, pero lo suficiente para que Victoria sintiera el corazón en la garganta. Durante los días siguientes, la rutina se consolidó. Los martes y jueves a las 5, Emma y Victoria llegaban al centro. Jake la recibía siempre con una exclamación distinta. «La capitana del barco, la guardiana del tesoro, la exploradora muda más valiente». Y Emma, poco a poco, iba entrando en el juego sin necesidad de palabras. Un jueves, Marcus organizó un ejercicio de ritmos.
Los niños debían imitar con palmas y pisadas el patrón que él marcaba. Emma, después de varias rondas, comenzó a seguir el compás con manos firmes, golpeando la colchoneta. Su rostro se iluminaba con una concentración que Victoria rara vez había visto. No dijo nada, pero estaba comunicando con su cuerpo. Al final de esa sesión, mientras los niños bebían agua, Marcus se acercó a Victoria. «No espere milagros diarios», le dijo en voz baja. «El progreso de Emma será en espiral. A veces avanzará 2 pasos, otras retrocederá 1. Pero cada pequeño gesto cuenta». Victoria asintió. Quería creerlo. Quería creer que esta vez no estaba persiguiendo humo. Esa noche, al acostar a Emma, la sorprendió frente al espejo, moviendo los labios sin emitir sonido. Victoria no quiso interrumpirla. Se limitó a abrazarla después, en silencio, comprendiendo que su hija estaba practicando, ensayando en secreto para el mundo. El viernes, al volver al parque, Jake convenció a otros niños para jugar a las aventuras del dragón. Emma, que solía permanecer al margen, aceptó ser la maga silenciosa del grupo. Victoria la vio levantar ramas como si fueran varitas y, por primera vez en años, reírse de verdad. Una risa sin sonido, pero llena de luz. Marcus apareció a su lado con 2 cafés. «Está encontrando su camino», comentó. «Lo importante no es forzar la voz, sino que sienta que pertenece, que puede ser parte de algo». Victoria no pudo responder. Tenía un nudo en la garganta demasiado grande, pero aquella esperanza sería pronto puesta a prueba. El lunes siguiente, en el colegio, la maestra insistió en que Emma participara leyendo en voz alta. La presión fue demasiada. Emma se bloqueó, tembló y terminó escondida en el baño, sin querer salir. La llamaron de urgencia. Victoria corrió, con el corazón encogido. Al llegar, la encontró encogida en un rincón, con las manos tapando los oídos. La escena le desgarró. Estaba a punto de decir, «Nos vamos a casa», cuando recordó las palabras de Marcus, «No espere milagros diarios». Con el móvil temblando en sus manos, lo llamó. Él contestó al segundo. «Tráela al parque, Jay y yo os esperamos». Victoria dudó. Exponerla otra vez tan frágil, en un espacio abierto. Pero algo en su voz la convenció. Cuando llegaron, Jake ya tenía preparada de un escenario. Una taberna galáctica, improvisada con palos y hojas. «Necesitamos a la maga silenciosa», gritó al verla. Emma, aún con lágrimas en los ojos, se acercó poco a poco. El juego empezó. Al principio no dijo nada. Luego, cuando le tocó sostener el balón, levantó la vista hacia su madre. «Quiero jugar otra vez», dijo, en un murmullo apenas audible. Pero claro, Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo era una palabra, era una declaración. Su hija quería volver a intentarlo, no rendirse, y supo, en ese instante, que todo había merecido la pena. El martes siguiente, Victoria salió de la oficina más temprano de lo habitual. Había prometido a Emma estar presente en la sesión del centro comunitario y, por primera vez en semanas, apagó el móvil antes de salir. Caminó deprisa por la avenida, con los tacones resonando contra el empedrado. Al llegar, la encontró junto a Jake, colocando aros de colores como si fueran puertas mágicas. Emma la miró apenas un instante, pero aquella chispa de confianza en sus ojos fue suficiente para que Victoria sintiera que todo el sacrificio valía la pena. Durante la sesión, Marcus guió a los niños en un circuito de equilibrio. Emma, aunque temblorosa, se atrevió a cruzar una barra baja, apoyándose en los brazos extendidos de Jake. Cuando logró llegar al otro lado, levantó los brazos tímidamente, como si celebrara en silencio. Los otros niños aplaudieron. Victoria, con lágrimas contenidas, aplaudió también. Marcus se acercó al final y con su tono tranquilo dijo, «No es solo un paso en la barra, es un paso en su mente». Victoria lo supo entonces. Estaba empezando a ver a su hija bajo otra luz. Emma no era la niña que no hablaba, sino la niña que aprendía a confiar.
Pero los milagros no duran siempre sin esfuerzo. La semana siguiente, la empresa de Victoria entró en plena tormenta. Un sistema informático había colapsado, justo en medio de una negociación internacional. Los teléfonos no dejaban de sonar, las juntas se acumulaban, y ella, como siempre, se sintió indispensable. El martes, incapaz de zafarse, envió a la niñera con Emma al centro. Solo por hoy, se repitió, mientras firmaba documentos con la mano derecha y contestaba mensajes con la izquierda. El jueves ocurrió lo mismo, un consejo urgente, inversores esperando. Otra vez delegó en la niñera. No supo cuánto daño habían hecho esas ausencias hasta el viernes. Cuando llegó al parque, vio a Emma en el columpio, retraída, mirando al suelo. Jake intentaba animarla con un juego de piratas, pero ella no respondía. Marcus, sentado en el banco, la observaba en silencio. Cuando Victoria se acercó, él la saludó con cordialidad, pero sus ojos reflejaban decepción. «Lo siento», dijo ella, anticipándose. «Esta semana ha sido imposible». Marcus no levantó la voz, pero sus palabras pesaron como piedras. Emma no entiende de juntas ni de inversores. Solo entiende que, justo cuando empezaba a confiar, su madre no estaba. Victoria tragó saliva. El reproche era justo, y sin embargo dolía como una herida abierta. Se sentó junto a Emma, intentando abrazarla, pero la niña se resistió. No había lágrimas ni enfado, solo un muro de hielo. Ese rechazo fue más devastador que cualquier cifra en rojo en su empresa. Esa noche no pudo dormir. Caminaba descalza por el salón, con la luz de la giralda iluminando a lo lejos, preguntándose en qué momento había confundido éxito con maternidad. Recordó las veces que había dicho, «Todo lo hago por ti, hija», mientras pasaba más horas en la oficina que en casa. ¿De qué servía construir un imperio si Emma se hundía en silencio? Al día siguiente, Marcus la llamó. «He organizado una sesión especial», dijo, «solo para Emma y Jake. Si quiere, venga». Victoria no lo dudó. Canceló una videoconferencia con clientes extranjeros, algo que jamás habría hecho antes, y se presentó en el centro comunitario. La sala estaba transformada. Luces suaves, cojines en círculo, un ambiente íntimo. Marcus explicó que harían un cuento colectivo. Jake comenzó con entusiasmo. «Éramos exploradores bajo el mar y encontramos un tesoro». Una niña llamada Amy añadió detalles sobre criaturas mágicas. Cuando llegó el turno de Emma, Marcus le ofreció opciones. Dibujar, gesticular, susurrar a Jake. Ella eligió dibujar. Trazó con precisión un pulpo de grandes tentáculos. El grupo lo incorporó a la historia, y Emma lo movió con los brazos, imitándolo. Por primera vez, se levantó en medio de los demás para actuar. Victoria sintió que le temblaban las manos al verla. En un momento del juego, el balón rodó hasta los pies de Emma. Ella lo recogió y, sin pensarlo demasiado, lo entregó a Jake. «Aquí», dijo, con voz clara. El silencio fue absoluto. Jake sonrió y continuó el juego como si nada, pero Victoria se llevó las manos al rostro, llorando de emoción. Marcus no interrumpió. Comprendía que el verdadero milagro no era la palabra en sí, sino la elección libre de pronunciarla. Al final, mientras recogían los cojines, Emma se acercó a Marcus, le tiró de la manga y le susurró algo al oído. Él asintió con seriedad y dijo en voz alta, «Me ha pedido que le diga a Jake adiós». Victoria sintió que el mundo se detenía. 3 palabras, un gesto sencillo pero cargado de significado. Decir adiós implicaba querer comunicarse, querer estar en el mismo nivel que los demás. En el coche, camino a casa, no pudo contenerse. «Emma, estoy orgullosa de ti», dijo con la voz quebrada. «Y siento no haber estado contigo cuando más lo necesitabas». Emma, con la serenidad de sus 8 años, le acarició la mano. No necesitó palabras. Aquella caricia era un perdón silencioso. Durante el mes siguiente, Victoria hizo cambios drásticos. Reestructuró su agenda, rechazó viajes
y aprendió a delegar. Cada martes y jueves, sin excepción, estaba en el centro comunitario. Marcus la observaba desde lejos, sabiendo que aquel compromiso era la verdadera terapia, la constancia, la presencia, la promesa cumplida. Una tarde, mientras los niños jugaban a El Hospital de Dinosaurios en el parque, Marcus se sentó a su lado con los inevitables cafés. «Cada día está más fuerte», comentó. «No solo Emma, usted también». Victoria sonrió, cansada pero convencida. Por primera vez en años, sentía que estaba priorizando lo correcto. Lo que no sabía era que la vida pondría a prueba esa nueva fortaleza muy pronto. El calor de junio empezaba a sentirse en Sevilla. El aire traía ese aroma a azahar que, aunque ya no estaba en flor, se mezclaba con el polvo de las calles y el bullicio de las terrazas llenas de gente tomando café con hielo. Para Victoria, aquellos días habían adquirido un nuevo ritmo. Dejar la oficina a las 4 en punto, recoger a Emma del colegio y dirigirse sin falta al centro comunitario. Era un hábito sagrado. Como una misa laica donde lo único que importaba era ver florecer la voz de su hija. Emma, cada vez más confiada, se integraba en los juegos con Jake y los demás niños. Ya no se quedaba inmóvil, observando desde la distancia. Ahora levantaba la mano, señalaba objetos, incluso lanzaba un sí o un no, en voz baja cuando alguien le preguntaba. Aquellas pocas palabras eran para Victoria más valiosas que cualquier contrato millonario. Un jueves, Marcus organizó una dinámica de percusión con palmas y tambores de juguete. Cada niño debía repetir un patrón y añadir un golpe distinto. Emma, tras un instante de duda, se atrevió a marcar 3 palmadas rápidas. Los demás la imitaron y rieron. El sonido resonó en el gimnasio como un aplauso colectivo a su valentía. Victoria, sentada en el banco junto a otros padres, no pudo evitar emocionarse. Una madre del barrio, con acento andaluz marcado, le dijo al oído: «Su niña tiene arte, ya verá, poco a poco va a soltar todo lo que lleva dentro». Esa frase, dicha con la naturalidad de quien confía en los milagros cotidianos, le llenó de esperanza. Después de la sesión, los niños corrieron al parque cercano. Era ya costumbre que Jake inventara una nueva aventura, y ese día decidió que todos eran caballeros defendiendo un castillo imaginario. Emma aceptó ser la guardiana de la torre. Con una rama en la mano, se mantuvo firme en su puesto, mirando cómo los demás fingían luchar contra dragones invisibles. Marcus se sentó en el banco, como siempre, con 2 cafés. Se los ofreció a Victoria sin decir nada, como si aquel gesto cotidiano se hubiera convertido en su lenguaje privado. Ella lo aceptó y, durante un rato, ambos permanecieron en silencio, observando a sus hijos. «¿Cómo lo hace?», preguntó ella al fin. «¿Cómo consigue que Emma participe sin sentirse obligada?». Marcus sonrió levemente, mirando a los niños. «Porque no la trato como una paciente, solo como una niña que juega». Los demás terapeutas siempre buscaban que cumpliera un objetivo, que dijera tal palabra o repitiera tal ejercicio. Aquí no hay metas, solo momentos. Y en esos momentos, ella decide si quiere hablar. Victoria lo escuchó con atención. Era un enfoque tan sencillo que parecía revolucionario. «A veces me pregunto si Eva ha hecho las cosas mal», confesó ella en voz baja. «He pasado años intentando arreglarla, y quizá lo que necesitaba era que yo la dejara ser». Marcus la miró de reojo, sin juicio en los ojos. «No lo ha hecho mal. Ha hecho lo que cualquier madre desesperada haría: buscar ayuda en todas partes. Ahora solo toca confiar en que Emma encontrará su propio ritmo». Aquella noche, de camino a casa, Victoria notó algo nuevo en su hija. Emma iba en el asiento trasero, con la mirada perdida en el paisaje, pero de vez en cuando movía los labios, como ensayando palabras. Victoria bajó el volumen de la radio y la escuchó murmurar: «Gracias». Apenas un hilo de voz, pero suficiente para que las lágrimas le nublaran los ojos mientras conducía.
El sábado, Marcus organizó una actividad especial en el centro, una búsqueda del tesoro por el patio. Dividió a los niños en equipos y Jake insistió en que Emma fuera su compañera. Tenían que seguir pistas escritas en papeles escondidos bajo macetas y bancos. Emma, aunque nerviosa, aceptó. Al encontrar una pista que decía «Sigue al sol hasta la fuente», levantó el papel, lo leyó en silencio y señaló el camino correcta. Jake la siguió sin dudar, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Victoria se quedó helada. Emma no solo había entendido la pista, sino que había tomado la iniciativa. Al final, cuando encontraron la joya escondida, una caja con caramelos, Emma levantó una golosina y, casi sin darse cuenta, dijo en voz baja, «Para Jake». Jake la abrazó como si acabara de ganar el mundial. Aquella tarde, mientras los niños compartían caramelos en un rincón, Marcus y Victoria se quedaron solos en el banco del patio. «¿Sabe?», dijo él con tono tranquilo. «Lo que hemos visto hoy es enorme. No por la palabra, sino porque la ha dicho para regalar algo a otro. Hablar por generosidad es un paso gigante». Victoria lo miró, conmovida. Sintió el impulso de agradecerle 1 y 1000 veces, pero las palabras no le salían. Solo pudo asentir, con los ojos brillantes. La relación entre ellos, sin darse cuenta, empezaba a tejerse en esos silencios compartidos. No había citas ni promesas, solo cafés compartidos, conversaciones sobre los niños, sonrisas cómplices cuando Emma lograba un avance. Sin planearlo, Victoria empezó a esperar con ilusión aquellas tardes, no solo por su hija, sino también por la paz que encontraba en la compañía de Marcus. Pero la vida no tarda en poner pruebas. Una mañana de miércoles, mientras Victoria revisaba informes en su despacho, recibió una llamada del colegio. Emma se había bloqueado durante una exposición y se había encerrado en el baño, llorando. El corazón se le encogió. Corrió hasta allí, temiendo lo peor. Encontró a su hija encogida, con las manos tapándose los oídos. Intentó abrazarla, pero Emma se resistió. Entonces recordó a Marcus. Lo llamó casi sin pensar. «Tráela al parque», respondió él. «Jake y yo os esperamos». Cuando llegaron, Jake ya había preparado una escena, una cocina espacial improvisada con piedras y ramas. Al verla, exclamó, «Necesitamos a la chef silenciosa. Sin ti, no podemos terminar la receta». Emma, todavía con lágrimas, dudó, pero poco a poco se acercó. El juego comenzó, y en medio de la dinámica, cuando le tocó añadir un ingrediente imaginario, levantó la vista hacia su madre y dijo, «Queso». Una palabra sencilla, casi insignificante, pero pronunciada en público, fuera de la seguridad del centro. Victoria sintió que las piernas le fallaban. Marcus, discretamente, puso una mano en su hombro, sosteniéndola. Va a estar bien», susurró él. Esa tarde, acabaron todos en una pequeña pizzería del barrio, sentados alrededor de una mesa. Emma, entre mordiscos tímidos, dijo otra palabra: «Agua». Marcus y Jake actuaron con naturalidad, como si fuera lo más corriente del mundo. Victoria, en cambio, apenas podía contener las lágrimas de felicidad. Mientras los niños dibujaban en los manteles de papel, Marcus la miró y dijo, «¿Lo ve? No es lineal. Habrá pasos atrás, pero cada palabra que elige decir es un ladrillo en el puente hacia su libertad». Victoria le sostuvo la mirada y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír sin reservas. Aquel día comprendió que no estaba sola. El verano sevillano se había instalado con fuerza. Las calles ardían bajo un sol que parecía de fuego, y los vecinos buscaban sombra en los soportales o se refugiaban en las casas con las persianas bajadas. Aún así, cada martes y jueves, Victoria y Emma acudían al centro comunitario como si fuera un oasis. Allí, entre juegos, risas y la presencia serena de Marcus, la niña seguía dando pasos firmes hacia un mundo nuevo. Pero la calma nunca dura demasiado.
A finales de julio, la empresa de Victoria lanzó un nuevo proyecto tecnológico en Madrid. Era el fruto de años de trabajo, y cualquier fallo podía arruinar su reputación. Durante semanas, los correos electrónicos y las llamadas comenzaron a multiplicarse, invadiendo cada rincón de su vida. El martes de aquella semana, Victoria ya sabía que no podría asistir a la sesión. Una reunión urgente con los inversores europeos la retuvo en la oficina hasta bien entrada la noche. Mandó a Emma con la niñera, prometiéndose a sí misma compensarla el jueves. El jueves tampoco llegó. Un error grave en el sistema obligó a todo el equipo a permanecer en la empresa hasta la madrugada. Una vez más, la niñera acompañó a Emma al centro. Victoria, agotada, apenas pudo enviar un mensaje rápido a Marcus. Lo siento, no puedo ir. El viernes, al recoger a Emma del colegio, notó de inmediato el cambio. Su hija estaba callada, más de lo habitual. Ni siquiera levantó la vista cuando Jake la saludó desde la verja. En el parque, se sentó en el columpio y evitó participar en los juegos. Jake lo intentó con todas sus ocurrencias, pero Emma se limitó a mirar el suelo. Victoria sintió un nudo en la garganta. Marcus, que observaba desde el banco, se acercó despacio. «Ha retrocedido», dijo con voz baja. No porque haya olvidado lo aprendido, sino porque ha sentido que volvió a quedarse sola. Victoria lo miró con los ojos ardiendo de culpa. «No quería», empezó a decir, pero Marcus la interrumpió con suavidad. «Lo sé, pero ella no entiende de negocios, solo entiende de presencia». Las palabras la atravesaron como cuchillas. Esa noche apenas pudo dormir. Paseó por la casa en penumbra, con el murmullo lejano de los ventiladores intentando aliviar el calor. Se repitió una y otra vez que todo lo hacía por Emma. El trabajo, los sacrificios, el dinero. Pero, ¿de qué servían si al final su hija volvía a encerrarse en el silencio? El sábado, Marcus la llamó. ¿Llamó? He preparado una sesión especial, solo para Emma y Jake. Si quieres, ven. Victoria canceló una videollamada con directivos alemanes y acudió al centro. Allí encontró la sala transformada. Luces suaves, cojines en círculo y un ambiente íntimo, casi hogareño. Marcus explicó que harían un cuento compartido. Cada niño añadiría un capítulo, usando palabras, gestos o dibujos. Jake empezó con entusiasmo. Éramos piratas navegando por el Guadalquivir. Amy, una niña tímida, añadió criaturas mágicas en las orillas. Cuando llegó el turno de Emma, Marcus le ofreció opciones. Podía dibujar, señalar o susurrar. Emma eligió dibujar. Con trazos firmes, pintó un barco con velas grandes y un sol brillante. Jake lo aceptó enseguida en la historia, como si fuera lo más natural del mundo. Victoria observaba desde el banco, con lágrimas contenidas. A mitad del juego, Jake dejó caer un balón de espuma, que rodó hasta los pies de Emma. Ella lo recogió y, sin dudar, se lo tendió. «Aquí», dijo, clara y firme. Todos se quedaron en silencio. No era un susurro tímido, sino una palabra consciente. Marcus no hizo un espectáculo. Simplemente asintió y dejó que el juego continuara. Pero Victoria sintió que el corazón se le desbordaba. Al terminar, Emma se acercó a Marcus y le susurró algo al oído. Él asintió y dijo en voz alta: «Me ha pedido que le diga a Jake gracias». Victoria rompió a llorar. Aquella palabra, gracias, era la confirmación de que su hija no solo hablaba, sino que quería comunicarse con el mundo. De camino a casa, intentó expresarle lo que sentía. «Emma, estoy orgullosa de ti, y lamento no haber estado contigo esta semana». La niña, con la serenidad que la caracterizaba, le acarició la mano en silencio. Ese gesto, más que cualquier palabra, fue un perdón que alivió su culpa. Durante los días siguientes, Victoria tomó decisiones radicales. Reestructuró su agenda, delegó responsabilidades y prohibió a su secretaria programar reuniones los martes y jueves por la tarde.
Por primera vez en su vida, puso un límite claro entre trabajo y familia. Un jueves, mientras los niños jugaban en el parque a construir un hospital de dinosaurios con arena y ramas, Marcus se sentó a su lado, le tendió un café y la miró con aquella calma suya. «Está aprendiendo a hablar», dijo, «pero también está aprendiendo que puede confiar en usted. Ese es el verdadero milagro». Victoria asintió conmovida. «Yo también estoy aprendiendo a confiar», admitió, «en mí misma, en que puedo ser madre sin dejar de ser empresaria». Marcus sonrió. Ser madre ya es el mayor de los negocios. Ambos rieron suavemente, sorprendidos por la naturalidad con la que la conversación había tomado un tono íntimo. No había promesas ni confesiones, solo la certeza de que compartían un mismo propósito: ayudar a Emma a encontrar su voz. Pero la vida, siempre caprichosa, preparaba una prueba aún mayor. Una mañana de septiembre, sonó el teléfono en la oficina de Victoria. Era la directora del colegio. Su hija ha tenido una crisis durante una presentación, informó con tono preocupado. Se ha encerrado en el baño y no quiere salir. Victoria sintió un frío intenso recorrerle el cuerpo. Sin pensarlo, dejó todo y corrió al colegio. Encontró a Emma encogida, con lágrimas silenciosas. Se arrodilló a su lado. Pero la niña no reaccionó. Entonces, con manos temblorosas, marcó el número de Marcus. Él contestó al instante. «Tráela al parque, Jake y yo os esperamos». Victoria dudó. Exponerla de nuevo, tan vulnerable, en un espacio abierto. Pero la seguridad en la voz de Marcus la convenció. Cuando llegaron, Jake ya había preparado una taberna de exploradores. La recibió con naturalidad. «Necesitamos a la maga silenciosa. Sin ti, no podemos seguir la aventura». Emma, aún con los ojos rojos, dudó. Pero poco a poco se incorporó al juego. Y en medio de la dinámica, con todos expectantes, levantó la vista hacia su madre y dijo: «Quiero jugar otra vez». La frase, simple y breve, sonó como una declaración de independencia. No era solo hablar, era elegir vivir, elegir participar. Victoria sintió que las piernas le fallaban. Marcus la sostuvo con una mano firme en el hombro y susurró: «Lo ha dicho todo». Ese día comprendió que los tropiezos no eran derrotas, sino parte del camino. Y que, mientras tuvieran paciencia y amor, Emma seguiría avanzando. El otoño llegó a Sevilla con un respiro de frescor tras el calor abrasador del verano. Las calles se llenaban de hojas secas que crujían bajo los zapatos, y los puestos de castañas empezaban a perfumar las plazas. Para Victoria, aquel cambio de estación coincidía con otro cambio más profundo. Su vida, que antes giraba en torno al trabajo y la soledad, comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. Había reorganizado su empresa. Por primera vez en años, delegaba responsabilidades importantes y confiaba en un equipo directivo que siempre había mantenido en segundo plano. Los martes y jueves estaban reservados para Emma. Nadie se atrevía ya a convocar reuniones en esas tardes. La propia Victoria se sorprendía de su firmeza. La mujer que antes sacrificaba todo por un contrato millonario, ahora era capaz de decir no por algo tan sencillo y tan grande como ver a su hija reír en el centro comunitario. Emma, mientras tanto, seguía avanzando. Cada semana pronunciaba una palabra nueva. A veces, eran términos sueltos. Agua, sí. Mamá. Otras veces, pequeños fragmentos de frases. Quiero eso. Para Jake. Eran como piedrecitas en un sendero que iba trazando sola, paso a paso. Victoria guardaba cada palabra como un tesoro, anotándolas en un cuaderno que empezó a llamar El diario de la voz de Emma. Y, una tarde, mientras los niños jugaban a ser exploradores de cavernas, Marcus se sentó junto a ellas en el banco. Llevaba, como siempre, 2 cafés. Le entregó uno sin decir nada, y juntos se quedaron mirando a los pequeños que trepaban por las estructuras de juego. «¿Sabe?», dijo Marcus tras un silencio largo. «Emma no solo está aprendiendo a hablar,
también está aprendiendo que puede confiar en el mundo. Victoria lo miró, conmovida. ¿Y usted?, preguntó casi sin pensarlo. ¿Confía en el mundo? Marcus sonrió con cierta melancolía. Lo intento. Después del accidente en el parque de bomberos pensé que todo se había acabado para mí. Perdí mi profesión, mi matrimonio. Me quedé solo con Jake y con una espalda que no soporta ni la mitad de lo que soportaba antes. Victoria lo escuchaba con atención. Nunca lo había oído hablar de sí mismo con tanto detalle. Pero descubrí algo, continuó él, que a veces, cuando se cierra una puerta, se abre otra que nunca habrías imaginado. Trabajar con niños me salvó. Y de alguna forma Jake también me salvó a mí. Victoria bajó la mirada a su café. Sintió que esas palabras resonaban en su propia vida. Ella también había perdido cosas. Un hombre que la abandonó al saber del embarazo. Amistades que se fueron quedando por el camino. Una juventud entregada a los números y a la ambición. Pero en medio de todo, Emma también la había salvado. Quizá la vida nos rompe para enseñarnos a reconstruirnos de otra manera, dijo ella, más para sí que para él. Marcus asintió en silencio. Con el paso de las semanas, la complicidad entre ambos se fue haciendo más evidente. No era una relación marcada por grandes gestos románticos, sino por lo cotidiano. Compartir un café, intercambiar miradas cómplices cuando Emma lograba un avance, reír juntos por las ocurrencias inagotables de Jake. A Victoria le sorprendía descubrir que esperaba con ilusión aquellas tardes, no solo por Emma, sino también por él. Un viernes, Jake convenció a Emma para que participara en un pequeño teatro improvisado. La niña, que solía mantenerse en un papel secundario, aceptó interpretar a una hechicera que ayudaba al héroe. Cuando llegó su turno, levantó los brazos y pronunció con voz clara: ¡Magia! Todos los niños aplaudieron, y Jake la abrazó con efusividad. Victoria sintió que el corazón le estallaba de orgullo. Marcus, a su lado, murmuró: ya no es solo un susurro. Empieza a ser un grito contenido que quiere salir. Esa noche, de camino a casa, Emma dijo algo que dejó a Victoria sin aliento. Mientras miraba por la ventana del coche, murmuró: mamá feliz. 2 palabras sencillas, pero que lo decían todo. Victoria tuvo que detener el coche en un semáforo y llevarse la mano a la boca para no sollozar. Sí, era feliz. Feliz porque su hija lo era. Sin embargo, no todo era un camino recto. Hubo días difíciles. En el colegio, algunos niños aún se burlaban de ella por hablar bajito. En casa, a veces se encerraba en su mundo y volvía al silencio. Pero la diferencia era que ahora siempre regresaba. Siempre encontraba una palabra, una mirada o un gesto para volver a abrir la puerta. Victoria también se transformaba. Antes, sus noches eran un repaso interminable de balances y estrategias. Ahora, muchas veces se descubría leyendo en voz alta cuentos a Emma, aunque la niña ya empezaba a responder con palabras propias. O cenando pizza en la terraza con Marcus y Jake, riendo de manera sencilla, como nunca antes había hecho. Un domingo, Marcus los invitó a un picnic junto al río. Llevaron tortilla de patatas, pan de pueblo y refrescos. Jake corrió con una cometa, mientras Emma, tímida al principio, terminó sosteniendo la cuerda junto a él. El viento la hizo reír a carcajadas, esta vez con sonido. Victoria miró la escena con los ojos brillantes. Marcus, sentado a su lado en la hierba, la observó en silencio. Gracias, dijo ella, de repente. No solo por Emma, por recordarme que también yo puedo vivir, no solo sobrevivir. Marcus no respondió con palabras. Solo tomó su mano durante un instante. Fue un gesto breve, pero suficiente para que Victoria comprendiera que aquel vínculo iba más allá de la amistad. Esa noche, al acostar a Emma, la niña le susurró algo inesperado. Jake, hermano. Victoria la abrazó con fuerza. Sí, pensó. La vida les estaba regalando una familia que jamás hubiera imaginado. Pero aún quedaban pruebas por superar.
La directora del colegio convocó a Victoria para una reunión urgente. Querían que Emma participara en una actividad pública, una pequeña representación escolar. Victoria sintió el miedo regresar. ¿Y si era demasiado pronto? ¿Y si una presión excesiva borraba todo lo conseguido? De camino a casa, con esa preocupación en mente, recibió un mensaje de Marcus. Confíe en ella. A veces los niños sorprenden más de lo que imaginamos. Victoria sonrió. Por primera vez, sintió que no caminaba sola en esa incertidumbre. El otoño seguía avanzando, y con él, la promesa de que Emma, paso a paso, iba dejando atrás el silencio. Y de que, quizá, Victoria también estaba dejando atrás la soledad. El aire de octubre en Sevilla estaba cargado de ese frescor otoñal que traía consigo olor a castañas asadas y tardes más cortas. En los balcones, las macetas aún sostenían flores cansadas por el verano, y en los colegios se empezaban a preparar las actividades de otoño. Para Emma, aquello significaba enfrentarse a un reto que ponía en vilo a todos: la representación escolar. La directora del colegio había convocado a los padres para explicar el proyecto. Sería una obra sencilla, una adaptación de El viaje de Colón, en la que cada niño debía tener un papel. La idea era fomentar la cooperación y la participación de todos. Victoria escuchaba con el corazón encogido. Emma había sido asignada como la voz de las estrellas. Un papel pequeño, pero que requería decir al menos una frase frente al público. Esa noche, al llegar a casa, Victoria no pudo evitar morderse las uñas mientras Emma dibujaba en la mesa. ¿Y si se bloquea?, pensaba. ¿Y si todo lo avanzado se derrumba en un solo instante? Al día siguiente, durante la sesión en el centro comunitario, compartió sus miedos con Marcus, mientras observaban a los niños jugar a construir una ciudad con bloques de madera. Tengo miedo, confesó. Sé que no debo presionarla, pero no puedo dejar de pensar en lo que pasará si se queda callada frente a todos. Marcus la escuchó con calma, como siempre. El miedo es tu no de ella, respondió. Emma no vive pensando en fracasos. Vive el momento. Si llega y decide hablar, será porque se siente libre. Si no lo hace, tampoco habrá perdido nada. Victoria lo miró en silencio. En el fondo sabía que tenía razón. Pero la ansiedad de madre pesaba más que cualquier argumento. Durante las semanas previas, Emma practicó sin saberlo. En los juegos, Jake le proponía frases como si fueran hechizos. Di luz, y el castillo se ilumina. Di mar, y el barco avanza. Emma, poco a poco, se fue atreviendo a pronunciar esas palabras. No eran ensayos conscientes para la obra, pero sí pasos hacia la libertad. La víspera de la representación, Victoria pasó horas repasando con ella en casa. Emma, sentada en la alfombra, miraba las estrellas de papel que habían hecho juntas para el decorado. Victoria le dijo con voz temblorosa: Hija, solo tienes que decir, las estrellas guían el camino. No pasa nada si no lo dices, ¿vale? Pero si lo intentas, será maravilloso. Emma no respondió con palabras. Se limitó a tomar la estrella de papel y abrazarla contra el pecho. Llegó el día. El colegio estaba lleno de padres y madres, que ocupaban las sillas del salón de actos, con móviles preparados para grabar. El murmullo era constante, risas, saludos, niños nerviosos entre bastidores. Victoria sentía que el corazón le golpeaba en el pecho. Marcus había acudido también con Jake. Se sentaron juntos y él le dio un apretón de manos que transmitía calma. Pase lo que pase, será un paso adelante, le susurró. Las luces se atenuaron y los niños comenzaron a aparecer en escena con disfraces improvisados. Barcos de cartón, coronas de cartulina, pañuelos de colores. Emma salió al fondo, con un vestido azul oscuro y una estrella dorada pegada en el pecho. Caminaba despacio, con la mirada fija en el suelo, pero sin huir. La obra avanzó entre risas del público y algunos tropiezos típicos de los niños. Cuando llegó el momento de Emma,
El auditorio quedó en silencio. Un niño vestido de Colón levantó la vista y dijo: «Estamos perdidos en la inmensidad del mar. ¿Quién nos guiará?». Todos los ojos se dirigieron a ella. Victoria apretó con fuerza la mano de Marcus. Podía sentir cómo la respiración se le cortaba. Emma dio un paso al frente. Sostenía su estrella de papel. Sus labios se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. El silencio se hizo más espeso. Victoria sintió que iba a desmoronarse. Entonces, de repente, Emma levantó la vista hacia el público. Buscó a Jake, que desde la primera fila le sonrió ampliamente y le susurró con gestos: «Tú puedes». Marcus asintió desde su asiento, y Victoria, con lágrimas en los ojos, le mandó un beso con la mano. Emma respiró hondo y, con una voz suave pero clara, dijo: «Las estrellas guían el camino». Hubo un instante de absoluto silencio, seguido de un aplauso espontáneo que llenó la sala. Los niños continuaron con la obra como si nada, pero para Victoria y Marcus, aquel momento fue un milagro. Victoria lloraba sin disimulo, y Marcus, conmovido, murmuró: «Acaba de encender su propia luz». Al terminar la obra, los padres se agolparon para felicitar a sus hijos. Emma salió del escenario con la estrella de papel aún en la mano. Victoria se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti», le dijo entre lágrimas. «No porque hayas hablado, sino porque te atreviste». Emma, con una serenidad nueva, respondió en voz baja: «Mamá, estrellas». Victoria sonrió, comprendiendo que aquellas palabras eran su manera de recordar lo que acababa de vivir. De camino a casa, hicieron una parada en una heladería. Jake pedía chocolate, Emma señaló vainilla y, para sorpresa de todos, dijo en voz clara: «Quiero vainilla». Marcus y Victoria se miraron con incredulidad, antes de reír emocionados. Aquella noche, ya en casa, Victoria escribió en el diario de la voz de Emma: «Hoy mi hija habló frente a todos. Dijo que las estrellas guían el camino. Y con esas palabras me enseñó a mí también a encontrar el mío». Esa frase no solo resumía la jornada. Era un reflejo del cambio que estaba ocurriendo en ambas. Madre e hija, aprendiendo juntas a dejar atrás el miedo. Mientras tanto, Marcus y Jake se habían convertido en una presencia constante en sus vidas. No eran visitas ocasionales. Eran parte del día a día. Emma ya no se refería a Jake como niño, sino como hermano. Y aunque Victoria intentaba mantener los pies en la tierra, no podía negar que su corazón se abría cada vez más a la posibilidad de un futuro compartido. La obra escolar había sido un triunfo, pero también un recordatorio de que los desafíos continuarían. Emma aún tenía un largo camino por recorrer. Sin embargo, esa noche, mientras dormía abrazada a su estrella de papel, Victoria supo que, pasara lo que pasara, su hija ya había empezado a brillar. Noviembre llegó con sus primeras lluvias. Las calles de Sevilla se teñían de reflejos dorados bajo los faroles, y el frío suave invitaba a buscar calor en los cafés y en las casas familiares. Para Victoria, aquel mes era diferente. Ya no lo vivía como una sucesión interminable de juntas y correos, sino como un tiempo de descubrimiento, de nuevas rutinas donde Emma era el centro, y Marcus y Jake se habían convertido en parte esencial del paisaje. Después de la representación escolar, algo cambió en la mirada de Emma. Ya no era la niña encerrada en sí misma. Seguía siendo reservada, sí, pero con una chispa distinta. Se atrevía a levantar la voz cuando estaba con Jake. Pedía helado en la heladería. Decía «buenas noches» antes de dormir. Eran pequeños gestos que llenaban de esperanza cada rincón de la casa. Una tarde de domingo, Marcus los invitó a merendar en su casa. Era un piso sencillo en Triana, lleno de detalles personales. Fotografías de bomberos en las paredes, juguetes de Jake por todas partes, y un olor a bizcocho que él mismo había horneado con ayuda de su hijo. Victoria, acostumbrada a los espacios fríos y elegantes de su propio hogar, sintió un calor extraño, casi familiar.
Perdón por el desorden, dijo Marcus, algo avergonzado. Esto no es desorden, es vida, respondió ella, sonriendo mientras Emma y Jake corrían hacia el salón para jugar con bloques de construcción. Se sentaron a la mesa, compartiendo café y trozos de bizcocho casero. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de la infancia en barrios sevillanos, de fiestas de barrio con farolillos, de los recuerdos de Marcus en las ferias de abril y hasta de la Semana Santa, que él vivía como un rito de comunidad más que de religión. Victoria, que siempre había evitado esos temas por considerarlos pérdida de tiempo, se descubrió disfrutando del relato, riendo, sintiéndose ligera. Nunca pensé que volvería a reír así, admitió de pronto, con un tono de sinceridad que la sorprendió a sí misma. Marcus la miró en silencio con una expresión serena. A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde que todavía sabemos hacerlo. Las palabras quedaron flotando entre ellos, como un secreto compartido. Esa noche, al volver a casa, Emma susurró desde el asiento trasero. ¡Mamá! ¡Palia va bonita! Victoria comprendió que su hija también había sentido aquel calor. Y supo, en lo más profundo, que algo estaba cambiando en sus vidas. Los días siguientes fueron un ir y venir de rutinas compartidas. Los niños inventaban juegos en el parque, se intercambiaban dibujos y poco a poco, Emma fue integrando frases más largas. Una tarde, mientras Jake fingía estar herido en una batalla de caballeros, Emma corrió hacia él y exclamó en voz clara: «¡Estoy aquí!». Victoria casi se derrumbó de emoción. Marcus, a su lado, se limitó a ponerle una mano en el hombro, transmitiendo sin palabras que él también entendía la magnitud del momento. El vínculo entre ellos crecía de manera silenciosa. No había declaraciones, pero sí gestos. Un café compartido bajo la lluvia, una conversación larga después de que los niños se durmieran en el coche, una mirada sostenida cuando Emma lograba un nuevo avance. Cada pequeño detalle era un ladrillo en la construcción de algo que ninguno de los dos había buscado, pero que los estaba encontrando. Un viernes por la noche, Victoria se atrevió a invitar a Marcus y a Jake a cenar en su casa. Preparó tortilla de patatas y ensalada, un menú sencillo, pero cargado de intención. Emma estaba emocionada. Había dibujado una tarjeta que decía, con letras torcidas pero legibles, «Bienvenidos». La cena fue un éxito. Rieron, hablaron de todo y de nada, y los niños terminaron montando un campamento en el salón con mantas y cojines. Cuando finalmente se quedaron dormidos, Marcus y Victoria se quedaron a solas, con la luz tenue de la lámpara iluminando el silencio. ¿Se da cuenta?, dijo él en voz baja. Esto parece una familia. Victoria tragó saliva. Durante años, la idea de familia le había resultado dolorosa, casi imposible. Pero en ese instante, viendo a los niños dormir juntos como hermanos, supo que tenía razón. Sí, respondió con un hilo de voz, y da miedo. Marcus asintió, sin apartar la mirada de ella. Lo sé. Pero también merece la pena. Hubo un silencio largo, y por un instante Victoria pensó que él se inclinaría para besarla. Pero Marcus se contuvo, respetando el tiempo, el ritmo, la fragilidad de lo que estaban construyendo. Ella lo agradeció en silencio. Todavía no era el momento, pero sabía que estaba cerca. En los días siguientes, la vida siguió con sus altibajos. Emma tuvo un retroceso. En el colegio se bloqueó de nuevo durante una actividad grupal. Victoria sintió el pánico regresar, pero Marcus la tranquilizó. No es un fracaso, solo es parte del proceso. Los niños no caminan siempre en línea recta. Emma, sin embargo, se recuperó más rápido que antes. Esa misma tarde, en el parque, se acercó a Jake y le dijo con firmeza: «Quiero jugar». Victoria entendió que su hija ya no se dejaba derrotar por el miedo. Una tarde de diciembre, con las luces navideñas iluminando las calles, salieron juntos los cuatro a ver el alumbrado en la Avenida de la Constitución. La ciudad brillaba con colores, los villancicos sonaban en las plazas y el aire olía a churros con chocolate. Emma, de la mano de Jake, miraba todo con ojos asombrados. «Mamá, luces bonitas», dijo en voz clara señalando los arcos iluminados.
Victoria la levantó en brazos y la besó en la frente, con lágrimas en los ojos. Marcus, a su lado, la observaba en silencio. «Su voz ya no es un milagro aislado», dijo él. «Ahora es parte de vuestra vida». Victoria lo miró, y por primera vez no tuvo miedo de lo que sentía. Aquella noche, al regresar a casa, Emma se durmió enseguida, agotada por la emoción. Victoria y Marcus se quedaron en la puerta, con el aire frío de diciembre rodeándolos. Por un momento ninguno habló. Luego, él se acercó un poco más y dijo en voz baja: «Gracias por dejarme entrar en vuestra vida». Ella respondió con sinceridad: «Gracias por recordarme que todavía se puede empezar de nuevo». Y entonces, sin prisa pero con verdad, sus labios se encontraron en un beso breve, lleno de respeto y promesa. Victoria supo que ya no había marcha atrás. Emma había encontrado su voz, y ella, sin darse cuenta, estaba encontrando el suyo, el de una mujer que, tras años de soledad, aprendía de nuevo a amar. La Navidad había llegado a Sevilla con su bullicio de villancicos en las calles, los mercados de artesanía en la Plaza Nueva y el olor a castañas asadas en cada esquina. Para Victoria, este año era distinto a cualquier otro. Por primera vez no se sentía atrapada en reuniones interminables ni en silencios pesados dentro de una casa demasiado grande. Ahora su hogar se había llenado de voces, la de Emma, cada vez más clara, y la de Jake, que la arrastraba con entusiasmo hacia la risa. Marcus había aceptado la invitación de pasar la Nochebuena con ellas. Cuando llegó, llevaba en las manos un roscón de Reyes, que había conseguido en una pastelería de barrio, todavía tibio y perfumado a azahar. Jake corría tras él con una bolsa llena de caramelos, y Emma lo recibió con una sonrisa franca, pronunciando con esfuerzo pero sin miedo: «¡Feliz Navidad, Marco!». «Gracias esta Navidad, Marcus». Victoria sintió cómo los ojos se le humedecían. No era solo la frase, era la seguridad en la voz de su hija. La cena transcurrió entre villancicos antiguos, brindis improvisados y confidencias. Marcus contó anécdotas de su trabajo como bombero. Rescates imposibles, incendios que parecían monstruos de humo y fuego, pero también pequeños milagros como salvar un perro atrapado en un balcón. Emma lo escuchaba embelesada, y Jake intervenía cada tanto para añadir su versión infantil, exagerando detalles hasta hacer reír a todos. En un momento, Victoria se levantó para traer más vino, y al volver los encontró a los tres, Emma, Cake y Marcus, jugando a las cartas en el suelo, con risas que llenaban el salón. Fue entonces cuando comprendió que aquello que había temido tanto tiempo ya no era un abismo, era un puente. Los días siguientes consolidaron ese sentimiento. Marcus y Victoria empezaron a pasear juntos por la ribera del Guadalquivir, mientras los niños corrían delante, lanzando piedrecillas al agua. Sevilla parecía otra ciudad vista a través de esa rutina sencilla. En el aire había un murmullo de futuro, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que se respiraba en cada gesto. Una tarde, mientras los niños ensayaban un villancico para la función navideña, Marcus se acercó a Victoria y con voz grave le dijo: «Sé que no era tu plan, sé que tenías otro camino, pero creo que hemos llegado a un lugar donde podemos empezar de nuevo». Ella lo miró, sin saber qué contestar. Y entonces Marcus, con esa serenidad que lo caracterizaba, añadió: «No te estoy pidiendo promesas, solo quiero caminar contigo este tramo». Victoria asintió. No podía negarlo. Ya estaban caminando juntos. La función navideña del colegio fue el verdadero milagro. Emma, que meses atrás apenas lograba articular una frase en público, se puso en pie junto a sus compañeros y cantó con voz clara: «Campana sobre campana». Victoria lloró sin pudor. Los demás padres la miraban emocionados, comprendiendo que aquello no era un simple villancico, sino una victoria inmensa. Marcus, sentado a su lado, le apretó la mano con fuerza. Después, al salir del colegio, Emma se abrazó a su madre y dijo con naturalidad: «Mamá, ya no tengo miedo». Esa noche, al ver a su hija dormir plácidamente,
Victoria comprendió que el viaje estaba llegando a un puerto seguro. Y en ese puerto había lugar para los 4. El día de Reyes, Marcus apareció temprano con Jake y una caja envuelta en papel dorado. Dentro había un tren de madera hecho a mano. «Lo construimos juntos», explicó señalando a su hijo. Queríamos que Emma tuviera algo que durara mucho tiempo. Emma abrió los ojos como platos y exclamó: «¿Me desean?». Victoria los observó y sintió que aquel gesto era más valioso que cualquier joya o regalo de lujo que hubiese recibido en su vida anterior. Fue entonces cuando Marcus, con un gesto tímido pero decidido, sacó un pequeño estuche del bolsillo. No era un anillo de diamantes, sino una sortija sencilla de plata. «No sé si es demasiado pronto», dijo, «pero quiero que sepas que lo que siento es real. No hablo solo de ti, sino también de Emma. Quiero ser parte de vuestra vida si me dejas». Victoria respiró hondo. Había pasado tanto tiempo cerrando puertas que el simple hecho de abrir una le daba vértigo. Pero miró a su hija, feliz con su tren de madera, y a Jake, abrazado a su padre, y entendió que la vida le estaba regalando una segunda oportunidad. «Sí, Marcus», susurró, «te dejo entrar». No hubo discursos grandilocuentes, ni celebraciones extravagantes, solo un beso sincero, y la certeza de que estaban construyendo algo sólido, algo verdadero. Los meses siguientes fueron un aprendizaje continuo. Había días fáciles y otros más difíciles, pero siempre había risas que lo compensaban. Emma empezó a integrarse en el colegio, Jake la defendía cuando alguien la miraba raro, y Victoria aprendió que no estaba sola en la crianza ni en la vida. Una tarde de primavera, mientras paseaban por la Plaza de España, Emma se detuvo, miró a su madre y a Marcus, y con esa voz que tanto esfuerzo le había costado recuperar, dijo: «Somos una familia, ¿verdad?». Marcus se agachó, poniéndose a su altura. «Claro que sí, campeona». Victoria sintió que esas palabras eran el verdadero final de su viaje. No un final de cuento, sino el inicio de un valle prometido. Un lugar donde el amor, la confianza y la esperanza podían echar raíces. Y mientras el sol se reflejaba en los azulejos brillantes de la plaza, supo que no necesitaba más. Tenía lo esencial. La voz de su hija, la risa de Jake y la mano firme de Marcus guiándolos hacia adelante.